Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a desarrollar un segundo marco que contendrá información relativa a nuestra base de datos. En él vamos a presentar el desglose de los registros según sea su situación, es decir, mostraremos el total de registros existente en nuestra base de datos de Believe y qué cantidad y porcentaje de ellos pertenecen a novelas leídas, en lectura o pendientes de leer. Para entender cómo lo vamos a hacer, veamos la siguiente presentación. En esta presentación veremos qué datos vamos a mostrar en nuestro segundo marco, de dónde los vamos a extraer y cómo vamos a estructurar el código en VBA para conseguirlo. Los datos en cuestión estarán referidos al total de registros existentes en nuestra base de datos de Believe y la situación en la que se encuentra cada uno de ellos, es decir, qué cantidad y porcentaje de ellos pertenecen a novelas leídas, a novelas en lectura o a novelas pendientes de leer. Hemos de tener en cuenta que, aparte del total de registros de nuestra base de datos, que como sabemos está guardado dentro de la referencia a nivel de proyecto total reg de Believe, ninguno de estos datos está contenido en otras variables dentro de nuestra aplicación, por lo que tendremos que confeccionar un método que nos facilite localizar cuál es la cantidad de cada uno de ellos dentro del total de registros existentes. Así pues, la pregunta principal que nos debemos hacer es: ¿cómo sabemos la situación de cada novela si esta opción no está definida dentro de la base de datos de Believe? La respuesta la tenemos en la verificación de cada uno de los campos que hacen referencia al inicio de lectura y final de lectura de cada uno de los registros existentes en la base de datos de Believe. Si comprobamos que en un registro existe una fecha de inicio de lectura y también una fecha de final de lectura, eso querrá decir que la novela ya ha sido leída entre esas dos fechas. Si por el contrario comprobamos que en un registro existe una fecha de inicio de lectura, pero no una fecha de final de lectura, entonces estaremos ante una novela que está actualmente en lectura. Por último, si comprobamos que en un registro no existe una fecha de inicio de lectura y tampoco una fecha de final de lectura, entonces estaremos ante una novela que está pendiente de ser leída. Vamos a ver ahora el organigrama de flujo del procedimiento que nos permitirá presentar la información requerida dentro de nuestro segundo marco. Lo primero que haremos será crear tres variables de tipo integer, que actuarán como contadores de la cantidad de registros leídos, en lectura y pendientes existentes en nuestra base de datos. Una vez hemos declarado las variables, lo primero que haremos será comprobar si existen registros dentro de la base de datos de Believe. En el caso de que no existan registros, saldremos del bucle para proseguir con el flujo normal del programa. Por el contrario, si existen registros en la base de datos, la primera pregunta que nos haremos será si el campo fecha inicio de lectura del registro escogido está vacío, es decir, si no existe una fecha de inicio de lectura. En caso afirmativo, eso querrá decir que tenemos el registro de una novela que no hemos comenzado a leer, por lo que su situación será que está pendiente de ser leída. En tal caso, incrementaremos en una unidad la variable pendiente y volveremos al inicio del bucle para comprobar si hay más registros. En el caso de que esta condición sea afirmativa, volveremos a preguntarnos si para este nuevo registro el campo fecha de inicio de lectura está vacío. En el caso de que sí exista una fecha de inicio de lectura, nos preguntaremos si el campo fecha final de lectura del registro escogido está vacío, es decir, si no existe una fecha de final de lectura. En caso afirmativo, eso querrá decir que tenemos una fecha de inicio de lectura, pero no de final de lectura, lo que nos indica que hemos comenzado a leer la novela, pero no la hemos terminado. Estamos ante una novela que está en lectura.
Así pues, incrementaremos en una unidad la variable en lectura y reiniciaremos el bucle para comprobar si existe un siguiente registro. En el caso de que exista un registro y ambos campos, inicio de lectura y final de lectura, no estén vacíos, eso querrá decir que tenemos una fecha inicial de lectura y también una fecha final de lectura, por lo que estamos ante una novela que ha sido leída. En tal caso, incrementaremos en una unidad la variable leído y volveremos a reiniciar el bucle. Cuando no haya registros o hayamos recorrido todos los registros existentes en la base de datos de tal manera que ya no tengamos ninguno más que comprobar, pasaremos a la siguiente instrucción después del bucle contador. Una vez comprobada la base de datos completa, lo primero que haremos será presentar dentro del formulario las cantidades obtenidas en las variables leído, en lectura, pendiente e incluiremos la variable a nivel de proyecto total_reg_dbelif, que como sabemos contiene la cantidad total de registros de nuestra base de datos. Lo siguiente que haremos será calcular el nivel de porcentaje de cada una de las situaciones dentro del cómputo total de registros de la base de datos. Para ello, primero nos preguntaremos si existen registros en la base de datos, es decir, si la variable total_reg_dbelif es mayor que 0. En el caso de que sea así, realizaremos las operaciones necesarias para calcular los porcentajes indicados. Seguidamente, presentaremos dichos porcentajes en el formulario. Y finalmente, saldremos del procedimiento. En el caso de que al comprobar la cantidad de registros no se cumpliera que ésta es mayor que 0, estaríamos ante una base de datos vacía y el valor de la variable total_reg_dbelif sería igual a 0. En tal caso, como no es posible realizar los cálculos de porcentajes ya que dicha variable es igual a 0 y esto provocaría un error de desbordamiento en la aplicación, asignaremos un valor generalizado a cada uno de los porcentajes buscados y posteriormente los presentaríamos en el formulario. Por último, devolveríamos el control de la aplicación al usuario. Una vez vista esta presentación, vamos a crear el nuevo frame donde vamos a contener los datos referentes a las novelas leídas, en lectura y pendientes de leer. Para ello cogeremos este frame de aquí, botón derecho, copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. Vamos a aprovechar que ya tenemos uno creado y lo copiaremos para que tenga el mismo formato. Lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a tener que agrandarlo un poco más porque vamos a incluir una línea más. Por lo tanto, cogeremos esto de aquí. Lo vamos a bajar un poquito. Vemos por aquí. Correcto. Bajaremos la barra esta también. La vamos a colocar por aquí. Y vamos a crear una nueva línea más. Cogeremos esas tres etiquetas. Control C. Y las pegaremos aquí. Pegar. Y así tendremos tres líneas donde vamos a colocar las novelas leídas, en lectura y pendientes de leer. Vamos a bajarlo un poquito más. Aquí. Y como veis, al copiar este frame y crear uno nuevo, este frame de aquí está como frame 2, mientras que este frame de aquí es el frame 1. Las etiquetas igualmente que se han creado dentro han cogido el nombre predeterminado de label y el número de serie correspondiente. Esta será label 5, label 6, label 7, etc. Tal como hicimos con el frame anterior, estas labels de aquí no las vamos a renombrar, así que vamos a cambiar su caption. Esta de aquí va a pasar a ser leídas. Esta de aquí va a ser en lectura. En lectura. Y esta de aquí va a pasar a ser pendientes. Pendientes. Como no nos cabe todo aquí, lo vamos a hacer esto un poco más grande. Seleccionamos estas tres y las vamos a volver un poco más grandes.
así y así. Una vez tenemos las etiquetas creadas, vamos a renombrar las que hacen referencia a la cantidad, que son estas de aquí, y las que hacen referencia al tanto por ciento de esas cantidades, que son estas de aquí, del otro lado. Esta aquí la vamos a nombrar como LB leída, LB leída. Esta de aquí será LB leída 100. Vamos a utilizar el mismo formato que en el frame anterior. Esta de aquí será LB en lectura. Y por tanto esta será LB en lectura-100. Esto podríamos hacerlo más rápido, en cámara rápida, pero bueno, como dije también en su día, que este iba a ser un curso que lo íbamos a hacer en tiempo real. Esta la llamaremos LB pendiente, pues pendiente. Vamos a hacerlo paso por paso, porque además así todos estos conceptos de cómo crear nombres de etiquetas y todo, pues nos va a quedar más grabado. Aquí será LB pendiente 100 y este de aquí le vamos a llamar LB total, como es de situación sit, de situación, y a esta la vamos a llamar LB total sit 100. Vamos a cambiar el caption del frame, en vez de estado libros, aquí va a ser situación, libros. Y bien, ya tenemos este segundo frame creado. Vamos ahora a realizar el código para poder poner las cantidades en este lado de aquí, en estos labels de aquí, y los porcentajes en estos otros de aquí. Lo primero que vamos a hacer es entrar en el evento initialize, que es donde se va a realizar todo este código, tal como explicamos en el vídeo anterior. Ya tenemos aquí el código referente al frame 1 y ahora vamos a añadir el del frame 2. Lo primero que haremos, tal como hemos visto en la presentación, es crear 3 variables donde se van a ir sumando las cantidades referentes a novelas leídas, en lectura y pendientes. Por lo tanto, lo que haremos aquí será crear esas 3 variables. Dim. La primera va a ser leída as integer. La segunda va a ser dim en lectura as integer también. Y por último la tercera va a ser dim pendientes o pendiente as integer. Ya tenemos esas 3 variables creadas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es recorrer nuestra base de datos de Believe, registro por registro, para comprobar la situación en que se encuentra el campo en lectura y el campo fin de lectura. Si en el campo en lectura tenemos una fecha, como aquí, 26 de diciembre del 18, eso quiere decir que en esta fecha comenzamos a leer la novela. Y como también tenemos una fecha en final de lectura, quiere decir que el 6 de marzo acabamos de leer esa novela. Por lo tanto, esta novela está leída porque tiene una fecha de inicio de lectura y una fecha de final de lectura. En el caso, vamos a quitar aquí ahora la fecha de final de lectura, de que nos encontramos un registro que tiene una fecha de inicio de lectura, pero una fecha final de lectura, eso quiere decir que hemos comenzado a leer la novela el 26 de diciembre, pero como no hay fecha de final, quiere decir que no la hemos acabado. Por lo tanto, esta novela estaría en lectura. Esta de aquí. En cambio, si no tenemos ni fecha de inicio ni fecha final, quiere decir que hemos incluido esta novela en nuestra base de datos, pero como no tenemos una fecha de inicio de lectura, eso quiere decir que no hemos comenzado a leerla. Por lo tanto, esta novela está pendiente de ser leída. Lo que no nos vamos a encontrar en ningún caso es una novela que tenga una fecha de final de lectura, pero no tengo una fecha de inicio de lectura. ¿Por qué? Porque ya cuando programamos el formulario principal, ya creamos una condición para que esto no se pudiera producir. ¿Por qué? Porque no puede ser que hayamos terminado de leer una novela si no hemos comenzado a leerla.
Por lo tanto, este caso no se nos va a dar. Podemos dejarlo como estaba. Y vamos a iniciar un bucle que va a recorrer cada uno de los registros hasta que lleguemos al último registro. El último registro es el 61. Para ello vamos a utilizar una instrucción de bucle tipo for next. ¿Por qué utilizamos una instrucción de tipo for next? Pues porque conocemos el total de registros que tenemos que recorrer, que son 61, que es el total de registros de la base de datos de Believe y que está contenido en la variable a nivel de proyecto total reg de Believe, como sabemos. Por lo tanto, al conocer la cantidad de registros que tenemos que recorrer, podremos utilizar esta instrucción de tipo for next. Empezaremos a recorrer los registros a partir de la fila 2 y acabaremos en la fila total registros más 1, es decir, 61 más 1, en la fila 62. Por lo tanto, la instrucción que vamos a poner va a ser for n igual 2, porque es la primera fila, va a ser la 2, tu total reg debe live. ¿Por qué? Porque total reg debe live es el total de registros más 1, porque vamos a recorrer filas. La última fila que contiene datos es total de registros, que es total reg de Believe, más 1, es decir, la 62, ya que total reg de Believe vale 61, más 1 será la fila 62, como podemos ver aquí. Así pues, aquí ahora pondremos el next n, para acabar, y tenemos que declarar también la variable dim n as integer, porque como sabéis estamos obligados debido a option explicit, que nos obliga a declarar todas las variables. Como vamos a trabajar con la base de datos de Believe, vamos a poner, antes de entrar en el for next, la instrucción with sheets de Believe, que es la hoja de cálculo con la que vamos a trabajar. Y después de la instrucción for next pondremos un en with. Vamos a colocar esa instrucción for next un poco más adelantada. Y lo que vamos a hacer ahora aquí es preguntar si el registro que estamos recorriendo, que en el primer registro sería la segunda fila, pues preguntar cómo se encuentran los campos de inicio y de final de lectura. Y diremos if punto cells, sabéis que a poner el punto nos estamos refiriendo a the Believe, a una celda de la hoja de cálculo de Believe. Entonces, si en la celda fila, ¿qué fila va a ser? La fila n, la 2, comenzamos por la fila 2, coma, ¿qué columna va a ser? Vamos a venir aquí y vemos que la fecha de inicio de lectura está en la columna 9, por lo tanto aquí pondremos 9. Si en esta celda esto es igual a vacío, and punto cells n, fila n, coma, fecha final de lectura está en la columna 10, 10 también es igual a vacío, entonces, es decir, si en el primer registro que miremos, en la celda 9, que es la de inicio de lectura, en la columna 9, no hay ningún dato, es decir, nos encontramos vacío, no hay ningún dato, y en la columna 10, que es la referente a la fecha de final de lectura, también está vacío, si se produce esta situación, entonces lo que haremos será decir que nos hemos encontrado con una novela que está pendiente de leer, porque no hay ni fecha de inicio ni fecha de final, es una novela que está pendiente, por lo tanto lo que haremos será decir pendiente es igual a pendiente más 1, vamos a incrementar la variable pendiente en una unidad. Else if, todo junto, vamos a copiar esto de aquí, nos va a dar ahora un fallo, pero vamos a copiar esto de aquí para no tener que escribir tanto. Control C, lo pegamos aquí. En el caso de que sí que haya un dato en la columna 9, o sea que sí que tengamos una fecha, entonces esto sería diferente a vacío. Diferente a vacío quiere decir que hay algo.
Entonces, si hay una fecha de inicio, pero no hay una fecha de final, eso quiere decir que hemos comenzado a leerla, pero no la hemos acabado, porque no hay una fecha de final. Estaríamos ante una novela que está en lectura. Entonces diríamos que en lectura es igual a en lectura más 1. Incrementamos la variable en lectura una unidad. Y aquí pondríamos else if. Pegamos también, en el caso de que en la columna 9, que es la de inicio de lectura, sea diferente a vacío, es decir, que hay un dato, que sería una fecha de inicio, y en la columna 10 también es diferente a vacío, es decir, que también hay un dato, es decir, que tendríamos una fecha de inicio y una fecha de final, en este caso estaríamos ante una novela leída. Entonces, aquí diríamos que leída, que es la variable que hemos creado aquí, leída, va a ser igual a leída más 1. Y cerramos la sentencia con en if. Esto lo ponemos un poco más arriba. Y con esto ya hemos recorrido toda nuestra base de datos, porque vamos a recorrer la base de datos hasta que lleguemos al último registro, que es lo que tenemos aquí, y vamos a ir incrementando las variables pendiente en lectura y leídas dependiendo de la situación de los campos 9 y 10, que son los campos de inicio de lectura y final de lectura. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez acabemos de recorrer toda la base de datos? Pues completar lo que son los labels correspondientes a las cantidades. Lo vamos a hacer aquí, después de la asignación que hicimos para el primer frame. Y le diremos que mi.lb total sheet, aquí hemos puesto total con 2A. Lo vamos a cambiar para que quede bien. Nos vamos a ir aquí a estadísticas y esta de aquí la hemos puesto con 2As, como veis aquí. Vamos a poner solo una. Bien, vamos a volver y aquí pondremos mi.lb total sheet.caption va a ser igual a total reg db live, porque es la etiqueta referente a total de registros que hay en nuestra base de datos. Y como sabéis, el total de registros de nuestra base de datos está en la variable total reg db live. Esto hace referencia a esta etiqueta de aquí abajo, donde pondremos el total de libros. Es la misma que la de aquí. Vamos a seguir con la siguiente etiqueta. Ahora vamos a poner esta etiqueta, que es la de lb leída. Pues venimos aquí y diremos que mi.lb leída.caption va a ser igual pues a lo que hayamos calculado en la variable leída, que es esta de aquí. Va a ser igual a leída. Seguimos. La siguiente etiqueta de cantidad va a ser esta de aquí, que es lb en lectura. Y diremos aquí mi.lb en lectura.caption va a ser igual a la variable esta de aquí en lectura. En lectura. Seguimos. Mi.lb, la siguiente es pendiente, esta de aquí, punto caption va a ser igual a la variable pendiente, que es esta de aquí, pendiente. Y con esto ya habremos completado todos los labels de nuestro segundo frame, en los cuales tenemos que poner cantidad, que son estos 4 de aquí. Vamos ahora a poner los labels correspondientes a los tantos por cientos de este segundo frame. Vamos aquí y vamos a utilizar la sentencia if en if que ya utilizamos para el primer frame. En este apartado aquí haremos los cálculos de los porcentajes y en este apartado de aquí, que es cuando el valor de reg del if es igual a 0, pondremos un dato generalizado, tal como hicimos con el primer frame. Vamos aquí y vamos a poner el tanto por ciento del label, por ejemplo, de leídas. Entonces pondremos mi.lb
leída 100, sería esta etiqueta, punto caption. Esta etiqueta, como veis, como sabéis, es esta de aquí. LB leída 100. Pues la tenemos aquí abajo. Mi LB leída 100 caption va a ser igual a leída, la variable leída, que es la que contiene el total de novelas que son leídas. Vamos a ponerlo bien. Leída dividido entre total reg debe live. Esto nos dará un número entre 0 y 1, que es el porcentaje de novelas que están leídas. Para que nos dé el formato de porcentaje haremos como en el primer frame, ya lo explicamos en su momento. Pondremos aquí format. La primera expresión es la que hemos hecho ahora, la de la división entre leída y total reg debe live, coma, y aquí pondremos el formato, que como recordáis es sostenido 0.00, tanto por ciento y comillas. Bien, el siguiente label que vamos a poner es mi.lb en lectura -100 .caption es igual a en lectura, la variable en lectura, que contiene todas las novelas que están en lectura, dividido entre total reg debe live. Vamos a poner la instrucción de format, la función de format, mejor dicho, format, y aquí ponemos el formato, tal como hicimos y explicamos ya en el vídeo anterior. 0.00 tanto por ciento y cerramos. Y ya por último nos queda mi.lb pendiente 100 .caption es igual a la variable pendiente, que es esta de aquí, que contiene todas las novelas que están pendientes, pendiente dividido entre total reg debe live. Y aquí vamos a utilizar también format, coma, y ponemos el formato. Nos queda por último mi.lb total sit 100 .caption, que aquí, como sabéis, al igual que aquí, es siempre el 100%. Por lo tanto, ya lo ponemos directamente. Bien, con esto ya hemos hecho la parte correspondiente a los cálculos de los porcentajes cuando total reg debe live es mayor que 0, es decir, cuando tenemos registros. Y aquí ahora abajo vamos a poner el valor generalizado cuando total reg debe live es igual a 0. Para ello copiaremos las últimas que hemos creado, estas 4, tal como hicimos en el vídeo anterior, las pegaremos aquí abajo y lo único que haremos será que después del igual vamos a poner, entre comillas, 3 guiones. Y aquí haremos lo mismo, entre comillas, ponemos 3 guiones y con esta haremos lo mismo, comillas, 1, 2, 3 y aquí igual, que es el valor predeterminado generalizado que decidimos utilizar o que yo decidí utilizar. Bien, con esto ya habremos grabado todo el código correspondiente para completar el segundo frame y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ir a inicial, ejecutamos, entramos, vamos a procesos y estadísticas. Y aquí tenemos el segundo frame. Novelas leídas tenemos 60. Novelas en lectura tenemos una y novelas pendientes de leer no hay ninguna. Total 60 más 1 más 0, 61 novelas. 60 novelas con respecto a 61 que tenemos en la base de datos es un 98,36% de todas las novelas.
Una novela es el 1,64% de todas las novelas. Si sumamos esta cantidad y esta de aquí nos dará el 100%. Vamos a hacer una modificación en la base de datos para comprobar que esto funciona correctamente, tal como hicimos con el frame anterior. Vamos a la base de datos y vamos a quitar algunas fechas finales. Vamos a quitar estas últimas de aquí. Suprimir, suprimir, suprimir y suprimir. De tal manera que ahora tenemos 5 novelas que están en lectura, porque tienen fecha de inicio pero no fecha de final. Y vamos a quitar aquí estas dos fechas y estas dos fechas y vamos a dejar dos novelas que están pendientes de comenzar a leer, que son estas dos. Tendremos 5 en lectura, 2 pendientes de leer y estas son 5 más 2 son 7, 61 menos 7 son 54 novelas leídas. Vamos a comprobar que esto es así. Nos venimos aquí a inicial, ejecutamos, entrar, procesos, estadísticas y vemos que tenemos 54 leídas, 5 en lectura y 2 pendientes de leer. Es correcto. 54 más 5, 59, más 2, 61. 54 es un 88,52% de las novelas, 5 es un 8,20% de las novelas y 2 es un 3,28% de las novelas. Funciona correctamente. Bien, esto va a ser todo hasta hoy. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.